Xabi Alonso llegó al Real Madrid en mayo de 2025, prometiendo devolver la ilusión a un Real Madrid que venía a ser una de las peores temporadas de los últimos años. Xavi, por el contrario, llegaba tras una temporada histórica con el Bayer Leverkusen, ganando la Bundesliga de manera invicta y alcanzando la final de la Europa League. Sus primeras impresiones al iniciar la temporada fueron bastante buenas. Era un equipo que presionaba, con bastante protagonismo de los jóvenes y un Mbappé intratable, pero no tardaría mucho para que todo terminara en un desastre y en un despido muy prematuro del llamado reemplazo de Ancelotti. Xavi debutó oficialmente como director técnico del Real Madrid con un empate frente al Al Hilal en el Mundial de Clubes, un debut bastante regular pero totalmente normal para un equipo que recién estaba adaptándose a la idea de su nuevo entrenador. Después llegarían las victorias frente al Pachuca y al Salzburgo por 3-1 y 3-0 respectivamente. En los octavos de final se enfrentarían a la Juventus y la derrotarían con un sólido 1-0. El Real Madrid comenzaba a ilusionar de nuevo a la afición con un cambio notable en la actitud y el juego del equipo en comparación de lo que había sido la temporada pasada. En los cuartos de final se enfrentaron al Borussia Dortmund, un encuentro que comenzaron bastante sólidos y motivados como ya lo venían haciendo a lo largo del torneo. Aunque por algunos errores individuales el partido se les terminó complicando, lograron imponerse frente a los alemanes con un 3-2. Hasta ese momento Xabi Alonso había venido usando una alineación sin Mbappé, quien tenía una gastroenteritis. ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy cagando! ¡Se me sale la caca! ¡Ay! Y por ello no había podido jugar, pero aún sin el francés era un equipo que venía funcionando muy bien y no había necesidad de poner a un Mbappé sin ritmo a jugar contra el mejor equipo del mundo. Sin embargo, Xavi decidió modificar la alineación que le había funcionado todo el torneo justo antes de la semifinal, y las consecuencias de esto, sumado a una presión desorganizada y un Real Madrid flojo en la parte de atrás, le costarían a Xavi una humillación 4-0 frente a los parisinos, y con esto acababa el sueño merengue del Mundial de Clubes. La temporada de Liga iniciaría con una victoria 1-0 frente a Osasuna, seguida de 2 triunfos más ante Oviedo y Mallorca. Un gran inicio de Liga con pleno de victorias y 9 puntos de 9 posibles. Después de esto, el Madrid seguiría ganando otros 4 partidos de manera consecutiva frente a la Real Sociedad, Español y Levante por Liga y ante el Marsella en Champions. Sin duda alguna, una gran mejoría en el equipo. El Real Madrid mostraba un futuro prometedor, 7 victorias en 7 partidos. Pero llegaría la prueba de fuego, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, y spoiler, esto no terminó muy bien. Xabi Alonso terminó cometiendo el mismo error que le costó la eliminación en el Mundial de Clubes, al cambiar todo un esquema que le había funcionado a la perfección por darle espacio a Bellingham, un jugador sin ritmo, y las consecuencias de esto nuevamente fueron una humillación, esta vez contra el equipo del Cholo por 5-2. Con un Real Madrid pésimo defensivamente, parecía que los fantasmas de la temporada pasada hubieran reaparecido. En los siguientes encuentros el Madrid volvería a ganar, una goleada frente al Kairat Almaty, pero antes de ese partido surgiría la primera gran polémica, el problema Fede Valverde. El uruguayo había declarado que lo suyo no era jugar de lateral, y estas palabras no cayeron nada bien en el vestuario. Xavi decidió mandarlo al banquillo aún teniendo a Trent y Dani Carvajal indisponibles. Valverde no disputó ni un solo minuto, y con esto Xavi comenzaba a tener problemas internos con sus jugadores. Después llegaría una victoria frente al Villarreal con un gran partido de Vinicius Jr. Aún así, en el siguiente encuentro ante el Getafe, Xavi decidió dejar a Vinicius en el banquillo. Esto tocó el ego del brasileño, que a pesar de los buenos rendimientos parecía no tener el puesto garantizado. Entraría al partido y provocaría 2 expulsiones. El Madrid ese día ganó, pero el problema interno seguía creciendo cada vez más. Y tras otra victoria frente a la Juventus llegaría el punto de quiebre, el clásico. El partido más importante de la era Xabi Alonso, y todos sabíamos que no le había ido bien en este tipo de encuentros. Era casi una obligación ganar después de una temporada en la que el Madrid había perdido los 4 clásicos de manera humillante, y tras las declaraciones de Lamine Yamal que calentaban aún más el ambiente. Para ti porcinos es el Madrid, ¿no? Sí, roban a los... O sea, se quejan, hacen... Ay, Madrid roba, ¿no? Madre mía. Hombre, a ver. Oye, Esto es una puestilla al tema, joder. Tampoco piensen mucho que vas a perder. No, y tienes que marcar el Bernabéu. O sea, ya lo he hecho, ¿no te acuerdas? Sí, pero tienes que marcar el domingo, ¿no?
El Real Madrid salió con hambre, sufriría la anulación de un penalti y de un gol apenas iniciado el encuentro. A pesar de esto, el Madrid estaba siendo muy superior al Barcelona. Un Jude Bellingham descomunal hacía lo que quería, asistiendo a Mbappé para el primer gol merengue. El Madrid no bajó la intensidad en ningún momento y de no ser por Chesney, que estuvo muy seguro en el arco, el marcador al descanso habría sido mucho más amplio. El Barcelona logró empatar, pero poco después, tras un centro de Vinicius y una asistencia de Militao, Jude Bellingham volvió a adelantar a los blancos. La segunda parte no tuvo demasiadas emociones, salvo por el segundo gran problema para Xabi Alonso: sacar a Vinicius. Cuando estaba teniendo un buen partido, la reacción del brasileño realmente fue vergonzosa. Se fue directamente al vestuario sin sentarse en el banquillo. Xavi saldría a decir que era algo bajo control, pero la realidad era otra. Tenía un nuevo problema interno y uno muy difícil de solucionar. El Madrid siguió dejando buenas sensaciones en Liga, pero en los partidos importantes nuevamente no alcanzaba. Cayeron en Anfield ante el Liverpool en un partido donde, no ser por Courtois, la goleada habría sido histórica. El 1-0 final fue muy corto para el desastre que fue el Real Madrid esa noche. Luego llegarían 2 empates consecutivos ante Rayo Vallecano y Elche. El equipo ya ni siquiera era capaz de ganar a rivales de media tabla. La defensa era un coladero, incluso un Olympiacos sin presión alguna les anotaba 3 goles. El proyecto se estaba cayendo a pedazos, y si a eso le sumamos otro empate más ante un Girona en puestos de descenso, el panorama era cada vez más oscuro. Una victoria frente al Athletic Club de Bilbao dio un pequeño respiro, pero duró muy poco. Derrota en casa frente al Celta, y a partir de ese momento, tras una charla con la directiva, la continuidad de Xabi Alonso comenzó a medirse partido a partido. Cayeron también ante el Manchester City en el Bernabéu. Aún así, Xavi continuó y cerró el 2025 con 3 victorias, pero el equipo seguía mostrando una pobreza colectiva enorme. El problema del Madrid era algo más profundo, con jugadores que se creen intocables o que están por encima del director técnico como para decir cuándo jugar y cuándo no. El vestuario completo del Madrid se estaba poniendo en contra de Alonso, y esto también se le atribuye a un presidente, Florentino Pérez, que repetía el mismo error que le costó el puesto en el llamado Madrid de los Galácticos. Un vestuario lleno de egos incontrolables donde Florentino nuevamente le dio la espalda al director técnico. El 2026 comenzó con una victoria 5-1 frente al Betis y un 2-1 ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España. Eso significaba una nueva final frente al Fútbol Club Barcelona, una final pareja que se terminarían llevando los blaugranas, y ahí quedó claro que Xavi había perdido totalmente el control del vestuario y que ya no era él el que mandaba. Mientras él pedía hacer el pasillo, Mbappé decía que no, y adivinen a quién obedecieron. Al día siguiente se lanzó el comunicado oficial: Xabi Alonso despedido, Arbeloa nuevo entrenador. Un Arbeloa inexperto que sufriría una de las mayores humillaciones de la historia del club, al ser eliminado de la Copa del Rey por un equipo de segunda categoría al borde del descenso. El problema nunca fue Xabi Alonso, el problema fue algo mucho más grande: jugadores caprichosos, egos desmedidos y un vestuario que se creyó más importante que el entrenador. Y así terminó el proyecto de un director técnico que ya había demostrado de lo que era capaz.